Muy bien, hermanos, en esta mañana continuamos viendo los temas que tienen que ver con el reino de los cielos. Un tema muy lindo, muy importante, fundamental realmente para cada una de nuestras vidas como creyentes, pues es allí hacia donde nosotros vamos marchando en esta vida y pensando en el carácter de eternidad. Y por supuesto el centro y la base y el fundamento de toda palabra que hable de este reino no la podemos separar ni hablar de ninguna otra manera que no sea a través y por la persona del Señor Jesucristo. Él es el centro de todas las cosas y estamos considerando entonces los distintos aspectos que hacen a la persona bendita del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. El domingo pasado se vio la instauración del reino, aquel que vino a instaurarlo, a inaugurarlo, a establecerlo, y hoy vamos a ver lo que hace a la resurrección del Señor Jesucristo y sobre todas las cosas la importancia que tiene que ver esto, este hecho básico, fundamental para los temas que tienen que ver con el reino de los cielos. A veces parece un tema trillado, hablado muchas veces. Lo cierto es que por ahí para algunos es nuevo, para otros es conocido, pero lo real es que hablar de la resurrección del Señor Jesús es una realidad que debemos no solamente hablarla desde las iglesias, sino creerlas como creyentes y defenderlas también en los tiempos en los cuales vivimos, pues es algo que a través de todos los tiempos, desde que comenzó la era cristiana, es un tema que ha sido absolutamente combatido por el enemigo de nuestras almas y por todo tipo de pensamientos racionalistas, pensamientos modernistas que han intentado, ya sea en forma total o parcial, o en forma alegórica o en forma figurativa, negar justamente la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto uno lo puede ver, esta línea de pensamientos que nace prácticamente desde que el Señor Jesucristo resucitó. Pues ya lo quiso establecer aún el gobierno romano, cuando pagando, esto guiado por supuesto por los mismos judíos, a los romanos, a los soldados, para que dijeran que habían robado el cuerpo de Cristo y no que había resucitado de la sepultura. Y este pensamiento de negación lo vemos hasta el día de hoy a través de muchísimas corrientes modernistas, vuelvo a repetir, racionalistas. Y esto lo quiero aclarar, yo sé que esto lo estamos hablando en la reunión de oración, pero tal vez hay quienes, cuando uno habla de movimientos modernistas, se refieren o piensan que tiene que ver más bien con las cosas modernas de este tiempo actual. El modernismo básicamente es un pensamiento racionalista. Lo analiza todo a través de la razón del hombre, que no acepta sino solamente aquello que su capacidad de raciocinio humano corto le permite entender y aceptar. Por lo tanto, este pensamiento racionalista, modernista, se ha manifestado a través de movimientos
filosóficos desde el primer siglo, a través de todos los tiempos, hasta la era actual. Y aún se siguen mostrando, a veces de las formas más burdas, tan siquiera por gente que tal vez no tiene ni siquiera conocimiento en el sentido de la filosofía, ¿verdad? Pero totalmente negacionistas de la resurrección del Señor Jesucristo. Y todo eso, ¿por qué? Principalmente porque es fundamental para la vida del creyente el hecho de que Cristo resucitara. A veces no tenemos la total comprensión o idea del profundo significado que tiene la resurrección y el sentido real de la resurrección de Cristo para la fe cristiana. Porque justamente la existencia y el establecimiento del reino de los cielos depende de eso, de que Cristo haya resucitado. Y lo cierto es que la palabra de Dios, a la vez que se levantaron todos estos pensamientos racionalistas, cuestionadores, que quieren, miren, hasta el día de hoy siguen buscando el cuerpo de Cristo. Cada tanto salen noticias de que fue hallado o que se encontraron restos del cuerpo de Cristo, dónde está Cristo sepultado, porque está ese pensamiento. El mundo, el diablo y las personas que se resisten o que niegan, siempre de alguna manera tratan de establecer esta irrealidad presentándola como una realidad. Es decir, es la manera de querer pasar la mentira por verdad. Entonces, ¿qué pasa? Con esto siembran la duda y lo que generan es un pueblo cristiano, entre comillas, que en realidad, por un lado, parece hablar de las cosas de Dios, pero por otro lado, en su vida y en su experiencia no tienen a Cristo en el corazón, porque difícilmente el que no cree que Cristo resucitó, y que resucitó, y esto lo decimos total y absolutamente en un cuerpo físico real, no puede ser salvo, no puede encontrar la salvación, porque está negando justamente la realidad de la victoria de Cristo sobre el poder del enemigo. Después vamos a ver algún texto. Y la realidad es que Cristo pudo resucitar, y estas son las cosas que el racionalista cuestiona. Cuestiona porque no le entra en la cabeza y por lo tanto pretende establecer su línea de pensamiento sobre el pensamiento de aquellos que por fe creen lo que la palabra de Dios dice. Es como lo que se está viviendo hoy con todas estas líneas de pensamientos nuevos que se quieren imponer por encima realmente de un pensamiento normal, de un pensamiento correcto, estableciendo, qué sé yo, uno podría buscar tantos ejemplos ya, pero se me viene a la cabeza hoy, de que de pronto una persona se percibe que es un animal y pretende que todos los demás crean o lo perciben también de la misma manera. De esta manera los racionalistas quieren establecer la realidad, según ellos, la realidad de que Cristo no resucitó y cómo puede entrar este pensamiento en un ser humano de que alguien puede volver a vivir. En todo caso, establecen otras cosas, pero no lo que dice la palabra de Dios. Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos porque no tenía pecado. Esa es la realidad.
no hubo en él pecado alguno. Podemos leer en Hechos, el capítulo 13, el versículo 35. Hechos 13, 35. Al decirnos la palabra de Dios, por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y este tema de la corrupción tiene que ver con la muerte y la descomposición que produce la muerte y el pecado. La corrupción que tiene que ver con el volver al polvo. Porque antes de volver al polvo y de que seamos ceniza, primeramente pasamos por todo un proceso de corrupción, que es por causa del pecado justamente, porque la paga del pecado es la muerte. Y luego que morimos, indefectiblemente, desde el momento mismo que dejamos de respirar, comienza en nuestros cuerpos físicos un proceso de descomposición que va aumentando en la medida que van pasando los días. Y finalmente se lo tiene que enterrar a la persona. ¿Por qué? Porque ya es imposible tenerlo al aire libre o aún velándolo como algunos lo quieren velar por varios días. O por lo menos ya lo tienen que hacer con cajón cerrado. ¿Por qué? Por la corrupción, lamentablemente. Y es la realidad. Por eso Cristo no pasó por esa experiencia de corrupción, sí de muerte, porque tenía que morir por causa de todos nosotros. Él pagó por la deuda que había de nosotros y Él murió en nuestro lugar. Pero la muerte no lo pudo retener porque no había, podríamos decirlo así para poder entender, algo legal para poder retenerlo. Lo legal, Fundamento legal. Un fundamento legal, gracias. El fundamento legal para retenerlo, que es, ¿qué cosa? Que la paga del pecado es la muerte. Y como Cristo no pecó, no había realmente un fundamento legal para retenerlo. Y tiene que resucitarlo, tiene que largar. La muerte no lo puede retener. Y por lo tanto no vio corrupción el Señor Jesucristo. No vio corrupción. Sí probó la muerte por nosotros, porque fue separado. Y muerte quiere decir eso, separación de Dios y de su propio cuerpo. Cuando su alma y su espíritu se separan del cuerpo que fue enterrado en la sepultura, y allí esperó hasta que el Padre cumpliera la promesa de resucitarlo, y Él mismo, porque así lo había dicho, tengo potestad para poner mi cuerpo y tengo potestad para volverlo a tomar. Por lo tanto, la Iglesia, nosotros, solamente, y esto porque la Biblia así lo desarrolla a través de toda la misma, afirmamos su resurrección corporal. No entendemos ningún otro aspecto de resurrección del Señor Jesucristo, como algunos la pretenden tener, que sea una resurrección existencial, que ya el hecho de que Cristo haya venido, ya esa es su resurrección, es su segunda venida. La explicación que le quieren dar. Miren, la explicación real es esta. Cristo fue juzgado, mal juzgado, fue crucificado, colgado en un madero, allí entregó su vida, porque Él la dio de sí mismo, nadie se la quitó, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y al tercer día volvió a vivir. Es así. Y vuelve con cuerpo glorificado, con un cuerpo real, con un cuerpo perfecto.
Eso el creyente lo entiende así, lo debe de entender así, y a través de toda la historia de la Iglesia, los fieles en Cristo han defendido esta absoluta realidad. Contra todo cuestionamiento que le quiere dar cualquier otro tipo de explicación. Cuando ustedes escuchen que uno empieza a ser muy palabrero, muy dialéctico, que quiere explicar la resurrección de Cristo, ya sea por figura, o por alegoría, o por aplicaciones, o por una enseñanza, todo eso tiene que ver con el racionalismo modernista, porque no van a decir, Cristo resucitó. Por eso decía Juan, y este movimiento ya lo hemos estudiado, lo vamos a repetir para los que no vienen los martes, ya por eso Juan decía, todo aquel que dice que Cristo no es venido en carne, ¿qué cosa? No es de Dios. Cristo fue venido ya en los tiempos de Juan. La epístola de Juan fue escrita por estos pensadores. Pero fíjense que es vigente la palabra de Dios, porque ese pensamiento, a través de todos los siglos y por distintos filósofos que fueron pasando uno a otro este conocimiento filosófico intelectual, hasta el día de hoy se mantiene. El propósito, generar incrédulos. Nunca va a ser, porque alguno dirá, bueno, pero lo hace, y algunos inclusive que se los denomina teístas evolucionistas, cristianos que quieren estar en la élite del pensamiento o que están allá arriba como grandes pensadores, dicen, bueno, pero el cristiano actual no puede dejar de prestar atención a lo que hoy sabemos por la ciencia. No nos podemos comparar con los cristianos del primer siglo, que eran ignorantes, que no tenían el conocimiento que hoy tenemos a través de la ciencia. La ciencia, ¿qué nos dice hoy? Que es imposible que una persona resucite. Entonces, bueno, sí, Cristo murió. Resucitó, sí, pero resucitó en el corazón de cada uno de nosotros. Ya estaban Himeneo y Fileto, los cuales decían que la resurrección es ya hecha. Ese pensamiento sigue estando. Y los creyentes, gracias a Dios, fieles, por supuesto, hasta que la iglesia sea quitada, también siguen estando. Y entonces tal vez nos conozcamos mucho de las escrituras, pero cuando, vuelvo a repetirlo, cuando empezamos a escuchar mucho, hay un dicho, ahora no me viene, ¿no? Cuando empezamos a escuchar mucho Gregre, ahí está, para decir Gregorio, hay que tener entonces, parar las orejas y decir, este tipo es un sofista, es un palabrero, porque sofista quiere decir eso, ¿no? Uno que arma las palabras, que le gusta decir mucho, pero no dice nada. Y con respecto a la resurrección de Cristo, un verdadero creyente no va a decir otra cosa que esta: yo sé que Cristo resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. No necesito saber más que eso. Miren, la palabra de Dios queda tan grabada en el corazón que es increíble de qué manera. Estaba mirando unos videos de unas personas que sufren de Alzheimer y dos abuelas particularmente distintas tenían la misma experiencia. Una estaba rodeada de toda la familia, del esposo, de los hijos, de los nietos, no conocía a nadie. ¿Y quién es? Fulano de tal. No sé, decía. Triste, ¿no? Una cosa así. ¿Y fulano de tal? No sé quién es. ¿Y tal cosa? No sé. ¿Y Jesús? Sí, Jesús sí. ¿Y quién es Jesús? Y Él me salvó. Y me dio la vida y me va a llevar a casa. Amo a Jesús.
Qué notable, ¿no? Y las dos, la misma experiencia. Y lo hemos visto con nuestra propia tía, que no reconocía a nadie, pero uno le hablaba de la palabra de Dios y conocía las escrituras y se acordaba de los coritos y oraba. Después no se acordaba más de nada. Por momentos por ahí se acordaba de alguno, pero lamentablemente esa enfermedad tiene ese problema. Pero hay algo de impresión en el corazón y en el espíritu santo, en el corazón, que no se puede dejar de negar la real existencia de un Dios único y verdadero. En este caso, en la persona de Cristo y en su resurrección. Eso es posible por la resurrección de Cristo, por el poder con que Dios levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder con el que también a nosotros un día nos levantará. La realidad también, así como hay cosas que son inseparables e indiscutiblemente van unidas, totalmente enlazadas una a otra, que no se las puede disociar. Una, para que ustedes entiendan, para después llegar a lo segundo, no está en la lección de hoy, pero se lo voy a dar como ayuda. No se puede separar la palabra de Dios de Dios. Es decir, no se puede creer en Dios y no creer en la Biblia. Y no se puede creer en la Biblia si no se cree en Dios. ¿Por qué? Porque Dios y Biblia son una sola cosa. Dios y verbo escrito es una sola cosa. No se puede creer parcialmente en la Biblia y creer totalmente en Dios. Si creemos parcialmente en la Biblia, vamos a creer parcialmente en Dios. ¿Entendemos? No podemos creer en el Hijo Jesucristo y negar a Dios. Porque la Biblia nos revela que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Son inseparables. No se puede. Yo les contaba una experiencia y se las repito muy rápidamente. Acá vino una señora un día, bautizada 3 veces, ya la repetí un montón de veces, pero para los nuevos vale. Bautizada 3 veces, que nos sentamos en una silla ahí, porque quería empezar a tomar la cena con nosotros. Bueno, el Señor me guió, porque ella decía que era creyente, que se había bautizado 3 veces, que lo hizo en una iglesia acá cercana. Le digo, bueno, ¿y qué Biblia tiene usted? ¿Y usted en quién cree? Y yo creo en Dios y en el Señor Jesús. Bueno, ¿está bien eso? Perfecto. ¿Y qué Biblia tiene? Ah, no, yo no uso la Biblia. ¿Cómo que no uso la Biblia? No, porque no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres. Y entonces le digo, ¿cómo puede creer en Dios si no tiene Biblia? ¿Quién le enseñó de Dios? Ah, por lo que escuché, pero yo no uso Biblia. Entonces usted no tiene a Cristo en el corazón. ¿Y por qué me dice eso? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si usted se muere hoy? Una persona mayor, ¿eh? ¿Sabe lo que me contestó? ¿Y a usted qué le pasa? Esa fue la respuesta. ¿Qué contestaría un creyente? Una señora con Alzheimer, anciana, decía, yo amo a Jesús, porque Él me salvó, y un día me llevará a casa. ¿Y a qué casa se refería? A la eterna. Y una persona que está sentada ahí, y una le diría, si se muere hoy, ¿qué le pasa? Y yo me voy al cielo. Con el Señor no tengo duda. ¿Qué me va a pasar? Si Él me compró, me salvó. Y la Biblia lo dice así. Entonces, no se puede disociar. ¿Cómo puede creer en un Dios al cual no conoce? ¿Cómo puede creer en un Cristo el cual está escrita en la palabra que lo revela? Bueno, de esa misma manera no se puede separar Cristo y cruz. La cruz está unida a Cristo desde la eternidad.
al punto tal que el apóstol Pablo, cuando hablaba de Cristo, lo hablaba de crucificado. El verbo que utilizaba era siempre crucificado. Y eso lo dice sencillamente en 1 Corintios 2:2. Dice, porque no me propuse saber otra cosa entre vosotros que ¿qué? Que a Cristo y a este crucificado. Es el centro. No se puede separar a Cristo de la cruz. No se puede separar a Cristo de la cruz. Muchos que se dicen ser creyentes, tratan de quitar de en medio la cruz y hablar solamente de un Cristo de amor, de felicidad, de prosperidad, de bendición. Sonríe, Cristo te ama. ¿Qué tal, Entonces hay que estar sonriente porque sabemos que Cristo nos ama. Pero ¿y de la cruz de Cristo? Porque Él no vino acá para sonreírnos. Él vino con una meta. ¿Cuál era la meta que tenía? ¿Cuál era el negocio que vino a realizar? A ver, fuerte que sea. Ir por todos nosotros y... ¿A dónde morir? A la cruz. Mire qué risa, Eso le tiene que dar, debe ser, tengo que ser feliz porque Cristo me ama. Y Cristo te está buscando porque te quiere crucificar juntamente con Él. Esa es la experiencia. Ahora algunos quieren quitar de en medio el escándalo de la cruz. Es decir, hacer un evangelio, vuelvo a repetir, de prosperidad, de bendición, de salud, de sanidad, de gozo, y viva la pandereta, y viva ¿cómo se dice la vuelta? Matraca. La matraca, y el canto y la felicidad. Y critican a los fundamentalistas porque hablan de Cristo y de este crucificado. Y que es bienaventurado el que no es escandalizado en Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Alguno quiere ser mi servidor? Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y síganme. Muy difícilmente en las iglesias que se predica, o mejor dicho, que no se predica el escándalo de la cruz, van a invitar a que los creyentes crucifiquen juntamente con Cristo su viejo hombre, su carnalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la culpa la tiene el diablo, toda la culpa la tiene el demonio, toda la culpa la tienen estos. Y van para que sean expulsados los pecados de su vida, para que sean expulsados Satanás, el demonio de este, el demonio de aquel. Ninguno va a decir, Señor, aquí me entrego para ser juntamente crucificado. Aún los creyentes. Por lo tanto, esa realidad de la experiencia de Cristo le quedó en el cuerpo grabada. ¿Y en qué forma le quedó grabada? En forma textual, en lo que se lo denomina normalmente los estigmas de la cruz. Cuando Él se presenta
a los discípulos, lo hace con un cuerpo real, un cuerpo ya sublime, porque podía traspasar las paredes y presentarse delante de ellos. Pero era un cuerpo que las palabras de Dios nos enseña que se podía tocar. Vamos a leer unos versículos muy lindos en Juan, capítulo 20, a partir del 19. Lo vamos a leer rápidamente nada más, y ustedes vean la realidad de este cuerpo. Dice, a partir del 19, y como fue tarde, Juan 20, 19, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjole, paz a vosotros. Puertas cerradas, Cristo pasó sin necesidad de que las puertas o las paredes fueran abiertas. Se puso en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado derecho, Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Y les vuelve a decir, paz a vosotros. Y después les da el Espíritu Santo y les da la comisión. En el 24 dice, empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo quiere decir mellizo, era mellizo de otro. No estaba con ellos cuando Jesús vino, faltaba ese discípulo. Y cuando viene se lo cuentan. Y les dice, pues los otros, dijeron después los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos Tomás? 6. ¿Está bien dicho Tomáses? ¿En plural? ¿O Tomáes? ¿Cómo es? Tomás. Muchos Tomás. Ahí, ¿no? Si no veo, no creo. Pero estas marcas ya estaban profetizadas. Ya Zacarías hablaba de esto. Zacarías 13. De estas marcas con las cuales el Señor se presenta a sus discípulos. Le quedaron esas marcas. Y entonces, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro. Y con ellos, ahora sí estaba Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas otra vez, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Y ahí se dirige directamente a Tomás. Dice, mete tu dedo aquí y ve mis manos. Y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Una reprensión. No seas incrédulo. A creer en las promesas que ya estaban hechas, al testimonio. Y respondió Tomás, Señor mío y Dios mío, dícele Jesús, porque has visto, Tomás, creíste. Es bienaventurado los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados, porque ninguno de nosotros vio las marcas de Jesús. Ninguno de nosotros metió sus dedos en las heridas de Jesucristo. Ninguno de nosotros tocó su cuerpo. Pero por el Evangelio del Señor Jesucristo y por la predicación de la palabra, hemos creído. Y como decía Pedro, al cual, no habiendo visto, le amamos con gozo inefable y glorificado. Es una experiencia del renacido, el que ama a Cristo de una manera que no puede amar otra cosa, que no se puede amar nada más, de la manera en que se lo ama a Cristo y nunca lo he visto, pero lo creí por la obra del
Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ese es más bienaventurado. Miren ustedes, uno dice, si fuéramos como los discípulos, qué distinta sería nuestra experiencia. Si yo hubiese estado en lugar de los discípulos, no hubiese pasado por tal o cual experiencia. La verdad es que tu lugar hoy día es de mayor privilegio que la de los discípulos. Y por otro dato interesante también, si les sirve, el ministerio de los apóstoles fue muy cortito, fue muy breve. Lean el libro de los Hechos hasta el capítulo 15 y después hay dispersión de los discípulos. O sea, cada uno fue a cumplir un ministerio pastoral o apostólico en algún lado. Pero ya no se relatan los hechos de los apóstoles a los apóstoles. Sí se relata la vida de Pablo principalmente. Pero hoy nosotros somos más privilegiados de poder creer en lo que está escrito del Cristo y de este crucificado, para bendición de nuestras propias vidas. Miren qué importante que es esto. Y vamos a ver en 1 Corintios 15. Allí vamos a ver porque habla de esto. El apóstol Pablo tiene que desarrollar esto, vuelvo a repetir, porque todo este pensamiento, para que entendamos también un poquito por qué. A veces ignoramos por qué insistían tanto los discípulos con este tema de la resurrección de Cristo. Porque todo este movimiento filosófico se extendió en medio de las iglesias del primer siglo como una gangrena, como una infección. Y entonces los apóstoles tuvieron que luchar por la fe una vez dada a los santos y dejar estas cosas escritas para tapar la boca a los que se oponían y hablaban. Fíjense, este capítulo 15 es muy revelador. En primer lugar establece cuántas veces fue visto Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, versículo, podemos leer el 4. Y que fue sepultado, todo esto conforme a las Escrituras, lo viene diciendo Pablo, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo escritural, todo escrito. Y lo que estaba escrito de Cristo, cumplimiento tenía y tiene. Versículo 5. Primero, apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Segundo, después apareció a los 12, cuando entra en el aposento y se pone en medio de ellos. Segunda aparición, física, y en otras oportunidades también se les aparece. Y come con ellos, y les cocina a ellos, y los espera en la playa, y produce la pesca milagrosa en una de las oportunidades, ya los últimos milagros de Jesús. Después, en el versículo 6 dice, apareció a más de 500 hermanos juntos. A más de 500 hermanos juntos se les aparece. De los cuales muchos viven aún, decía Pablo, y otros son muertos. Esa es la tercera vez. La cuarta, después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Su hermano, o Santiago. Se le apareció. No dice en qué lugar, pero si lo dice la Biblia, está. Después a todos los apóstoles, vuelve otra vez a mencionarlo esto. Y por último, la sexta vez, el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando camino a Damasco, se le presenta y lo derriba del caballo y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en este capítulo 15, el apóstol Pablo hace todo un desarrollo para justamente dejar bien en claro la fe que debe existir en los creyentes.
Porque ya sean ellos o ya sea el apóstol, lo que predicaba era lo que ellos habían creído. Fíjense el versículo 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cuántos hay que todavía, aún siendo creyentes, no creen en la resurrección, ni aún siquiera de los familiares más queridos? La esperanza bienaventurada de todos aquellos que hemos perdido familiares es que un día estaremos juntos, porque resucitarán ellos y resucitaremos nosotros. Es la resurrección de los muertos. El padre, la madre, el hermano, la hermana, el hijo, la hija. Es esa esperanza bienaventurada, gloriosa y santificadora. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Si alguno dice, no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. ¿Por qué? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Miren, si Cristo no resucitó, no sé qué hacemos acá. Así de simple. No tenemos nada que hacer acá. Estamos perdiendo el tiempo. Más vale dediquémonos a ir a un club de pesca, ir ahora en esta época a pescar pejerrey, a que les gusta ir a hacer senderismo. Más vale haga eso, porque es vana la fe. Si no cree que Cristo resucitó, no tiene sentido la vida del creyente. Y luego van a ver por qué. Porque luego sigue diciendo, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, decía Pablo de su ministerio, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo testificaba, Dios levantó a Cristo. Cristo se levantó a sí mismo. Y Dios lo levantó porque no había pecado en él. Porque si los muertos no resucitan, vuelve a repetirlo, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo más tremendo. Que si Cristo no resucitó, seguimos en la misma condenación. Todos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso es de fundamental importancia afirmar esta fe preciosa en Cristo y creer lo que dice la palabra, no lo que digo yo, lo que la Escritura dice, no lo que dicen los pensadores modernos, los racionalistas, sino lo que la palabra de Dios nos dice para que creamos por fe, que Cristo resucitó. Y en el 17, y si Cristo no resucitó, bueno, eso es el 18, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y luego, cruzando enfrente de la hoja, nos dice, si los muertos, en el 32, después de que habla de luchar contra él, si los muertos no resucitan, esto lo decía otra línea de pensamiento que eran los epicúreos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no crees que Cristo no resucitó, y andá, hacé esto. Andá a comer, a tomar, viví la parte de vida que te toca, que después te vas a morir. Chao. Ahora bien, no erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y veamos dónde está encerrado, en qué contexto está este versículo. No está en el que dice mala palabra, el que habla... No, está en aquel que niega la resurrección de Cristo. Aquel que solapadamente
o encubiertamente insinúa que Cristo no resucitó, que eso es imposible, está corrompiendo las buenas costumbres de un creyente, cuya fe está puesta en que un día Cristo resucitó y que un día Cristo resucitará a todos los que murieron en Él. Miren ustedes, cómo corrompe, como gangrena, dice en otra parte, ¿no? Que haya uno que tenga este tipo de pensamiento y lo hable con otros. No, pero vos vas a ser tan... No vamos a decir ninguna palabra rara, ¿no? De creer esto. Tan inocentes son para creer esto. ¿Y cómo prende eso? Solamente que uno meta una pequeña duda. Lamentablemente, la duda es como la cizaña, que cuando se siembra crece más rápida que el trigo. Y no se necesita más que alguien que ya sea o justificándose a sí mismo o cualquiera de las otras cosas, siempre la cizaña de que Cristo no resucitó. Lo cierto que todas las escrituras enseñan y señalan que la resurrección de Cristo era imprescindible. Vamos a leer un texto en Romanos 14, versículo 9. Y ya con esto vamos a ir terminando, porque se nos va la hora. Romanos 14, 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Miren qué claramente lo establece el apóstol Pablo en su palabra y en la palabra de Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó, indisoluble. Muerte y resurrección. Muerte, cruz, Cristo y cruz. No se lo puede separar. Murió y resucitó. ¿Por qué? Para ser el primero, las primicias, para ser el rey de los redimidos. Para que por su muerte pudiese redimir a todos los que creían en Él a través de todos los tiempos. Esto es importantísimo. Y Cristo lo dijo. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y todo lo que el Padre me da o me manda, eso hago yo. Una perfecta armonía en la Santísima Trinidad. La libertad bendita. Porque muchas veces pensamos, pues Dios envió a su Hijo al mundo para que muera por el pecado de todos nosotros. Y algunos pensarán que padre, ¿no? Mandar a su Hijo al mundo. Pero no hay esa injusticia en Dios. Dios envía porque Cristo se ofrece. Y Cristo se ofrece porque el Padre pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién nos enviará? ¿Y quién nos dirá? Heme aquí, envíame a mí. En la cabecera del libro, o en la envoltura del libro, está escrito de mí. Él se ofrece voluntariamente, de su propia y libre voluntad, y amorosa voluntad, porque de tal manera amó Dios, y de tal manera amó Cristo, que encareció su caridad para con nosotros, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos tiene que quedar muy, muy claro. La muerte de Cristo no fue obligada, no fue ni por fuerza
ni por violencia. Esto nos habla del carácter bendito de nuestro Salvador. Él se dio a sí mismo. Nosotros somos beneficiados por su muerte y mucho más por su resurrección. Cuando tomamos la cena todos los domingos, lo hacemos para traer a la memoria la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él... ¿Y eso de qué nos habla? Hay que recordar su muerte, pero también está enseñando hasta que Él venga, porque Cristo resucitó. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, porque esta redención de Cristo nos alcanzó a nosotros, fue para Él una victoria, porque en la cruz venció al mundo, al pecado, a la muerte, al sepulcro, al viejo hombre, a nuestra carne, le quebrantó la cabeza a la serpiente. En la cruz estaba redimiendo al mundo. Todas las criaturas gimen esperando la redención de los hijos de Dios. Todas las cosas serán hechas nuevas. Y al final de los tiempos, aún todavía, tendremos la bendición de ver un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo gracias a la obra redentora del Hijo de Dios. Qué perfecto, grande, sin igual, único. Por eso Cristo ha de ser, y lo es en el Apocalipsis, alabado a aquel que está sentado junto al trono del Padre, al Cordero, que fue inmolado, que vive para siempre, jamás. El que fue muerto y ahora vive. Eso es a lo largo de toda la Escritura, queridos hermanos. Fundamentos firmes, estables para la vida de todo creyente, que en la medida en que nos aferremos a ellos, tanto más va a ser también la victoria en nuestras propias vidas como creyentes en la fe cristiana. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.